consagrados a su servicio. Me gusta que digo ya ves. Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Hace 8 días ustedes vieron el tema del pecado. Y en resumen, más o menos les voy a resumir lo que vieron. Decíamos que el pecado es un acto de ofensa al amor de Dios. El pecado sencillamente es una ofensa a ese amor de un Dios que se ha entregado generosamente por nosotros. Y yo quiero hoy concluir un poco este tema del pecado, porque me parece muy importante que lo dejemos listo. Es quizá de los temas más importantes de la parte del conocimiento del espíritu del mundo, porque el pecado es un arma tan letal que es la única que te puede llevar al infierno. Es la Ahora con Jessica vieron el tema del pecado, vimos que el pecado era una ofensa a la voluntad, al amor de Dios. Me gusta más entenderlo como una ofensa al amor de Dios. San Agustín decía que es una transgresión a la ley divina, una transgresión, violar la ley divina, pero quizá uno no lo entiende muy bien en términos de ley, pero lo entiende mejor en términos de amor. Porque uno dice, Dios, te ofendí porque, fallé una ley que tú instituiste, se acabó. Entonces uno empieza a entender en términos de ley el pecado, que también se debe entender así, por supuesto, porque también se viola una ley, pero nos queda pobre porque pareciera que Dios es un juez que pone unas leyes y está esperando a ver si las cumples. Y si no las cumples te va a castigar. ¿Por qué? Porque Él es un amargado que te puso unas leyes para hacerte la vida imposible. Eso es lo que piensa mucha gente. Pero no es así. Resulta que la ley que ha instituido Dios, la ley que ha establecido el Señor, es una ley inspirada en el amor. Es una ley para que no te hieras, es una ley para protegerte a ti. Y Dios ha puesto unos mandamientos para proteger un valor, para proteger a seres que ama. Hace un par de años cuando estuvimos en una peregrinación en Francia, estuve en el museo más importante del mundo, el Museo del Louvre. Y yo no sé si les conté, es un museo gigante, eso queda en París. Y uno camina el museo, en 2 horas caminamos el 10% del museo, para que se hagan una idea. Y usted va caminando el museo y usted empieza a ver pues, obras por todas partes, eso cada centímetro cuadrado es una obra de arte, y tú las ves en esos pabellones. Pero resulta que de repente tú llegas a un pabellón donde hay un cuarto exclusivo, especial. Y tú entras a ese cuarto y te das cuenta que hay más cámaras de vigilancia. Y te das cuenta que hay 10, 20 personas vigilándolo. Y te tratas de acercar a ver qué hay y te das cuenta que hay una especie de, no sé, algo que te impide que te acerques a él. Es una especie como de baranda. Y tú no puedes acercarte porque ahí está nada más y nada menos que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Y la Mona Lisa es pues, quizá el cuadro más famoso del mundo, de Leonardo da Vinci, pues tiene una película de seguridad, yo no sé, de 10 centímetros de espesor, todo el mundo la está vigilando. Es decir, es el cuarto más cuidado del Museo del Louvre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué lo cuidan tanto? ¿Por qué tantas condiciones? ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué un ambiente como de tanta restricción? ¿Saben por qué? Porque lo que se está cuidando vale demasiado. Entonces, ¿saben para qué fue creada la ley? Para cuidar aquello que vale demasiado. ¿Y saben por qué Dios nos dio 10 mandamientos? Para cuidarnos a nosotros, que valemos demasiado para Él. ¿Ven? La ley tiene una razón de ser. Dios establece una ley porque nos quiere cuidar a nosotros. Porque nos ama entrañablemente, porque quiere que estemos bien.
O sea que la ley no es una cosa caprichosa de Dios. La ley está protegiendo tu integridad, protegiendo tu dignidad de hijo de Dios. Te está protegiendo como persona, como hijo de Él. Y por eso la ley tiene sentido. Y por eso no es pecado aquello que me haga sentir mal. O deja de ser pecado aquello que ya no me haga sentir mal. Esa es la peor mentira que existe hoy día. Hacerte creer que pecado es lo que te haga sentir mal. Y que si haces algo y no te sientes mal, tranquilo, no pecaste. Total, no te sientes mal. Mentiras. Mentiras. Porque tú puedes estar tan profundamente engañado que puedes llegar a sentirte bien haciendo cosas que van contra tu propia dignidad, que te hieren. El drogadicto se siente muy bien cuando consume y sin embargo está acabando su salud, está acabando su dignidad. Termina por ahí tirado en una cuneta, atravesado, abaleado, apuñalado. Y se sentía muy bien cuando consumía. Pero hoy te dicen lo que te haga sentir bien o lo que te haga sentir mal. Si te sientes mal, pecado. Hay pecados que no nos hacen sentir mal. Y en cambio hay actos de virtud que nos hacen sentir mal. Cuando le dices a una persona, deja esa otra mujer, deja la moza, puede que le duela, puede que sea difícil para él. Cuando uno le dice a los chicos, por Dios, jovencitos, novios, vivan un noviazgo en castidad, en pureza, y les duele, incomoda, es sacrificio. Y noten, quizá el pecado les hacía sentir bien. Si uno se empieza a guiar por aquello que me hace sentir bien o me hace sentir mal, se va a perder. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, porque nosotros no conocemos lo que es bueno para nosotros, porque somos como unos niños pequeñitos de 2 o 3 años que tienen un cuchillo en la mano y que andan por toda la casa con el cuchillo porque se impresionan de cómo brilla, sin saber que ese cuchillo podría matarles. El papá, que sabe más, le indica y le dice, no lo hagas. Y cuando el papá le quita el cuchillo, el niño siente que el papá le está violando su libertad. El niño siente que el papá está haciéndole la vida infeliz, que el papá le está haciendo la vida desgraciada, cuando en realidad lo que hay es un profundo amor de un padre que establece mandamientos, que establece reglas con una única razón: proteger a ese ser que tanto ama. Para eso son los 10 mandamientos, para protegernos a nosotros, que somos sus hijos predilectos. Entonces, Dios crea unos mandamientos para cuidarnos. Y cuando nosotros violamos esos mandamientos, señores, le ofendemos profundamente. ¿Saben por qué? Porque nos ofendemos profundamente. Levanten la mano las mujeres acá que sean madres de familia, que sean mamás. A ver, levántenla. Muy bien. Levanten la mano las mamás que tengan hijos menores de 5 años. Muy bien. A ustedes, mamás que tienen hijos menores de 5 años. A cualquiera, pero para ponerle un poquito más dramático, niños menores de 5 años, ojalá gorditos, cachetones, bien tiernos. Les pregunto, ¿qué sentirían ustedes si ven que su hijo está bajando unas escalas y se cae rodando? Y eso solamente es una cruel, ¿no? Pregunto, levante la mano a la mamá que le dolería. ¿En qué músculo te dolería? Eso no es un músculo. Bueno. ¿Qué órgano te quebrarías? Ninguno. Es decir, tu hijo puede quedar ahí todo moreteado, pero a ti no te pasa nada. A ti no te pasa nada. Tú podrías decir, yo estoy perfectamente bien. Tus dedos, todo, en ti está perfectamente bien. La pregunta es, ¿te dolió o no te dolió? Mamá, ¿te dolió o no te dolió? ¿Te duele que tu hijo se haga daño o no? Miren con este sencillo ejemplo cómo la teología es capaz de resolver un problema difícil. Y el problema es este: ¿cómo es que nosotros somos capaces de ofender a Dios
si es, digamos, el inofendible. Es que, diga, ¿cómo vas a ofender a Dios tú? ¿Cómo vas a alcanzar a llegar a Él? ¿Cómo vas a alcanzar a golpearlo? ¿Cómo vas a alcanzar a ofenderlo si Él es Dios? Entonces uno podría decir, bueno, no, imposible ofender a Dios. Como me dijo una vez un padre en una confesión, ¿sabían? Me fui a confesar y me dijo el padre, oye, ¿usted cree que ofendió a Dios? Claro que sí, padre. Váyase con ese cuento a misa, me dijo. En una confesión. Y le dije, padre, ¿pero a qué se refiere usted? A Dios nadie lo puede ofender. ¿No ve que es Dios? ¿No ve que nadie lo puede ofender? Y yo le dije, padre, ¿usted qué hace confesando acá? Sí, le dije, si uno no lo puede ofender, ¿qué hace usted confesando acá? ¿De qué grupo eres tú? Padre, soy de la parroquia tal. ¿De qué grupo eres? De Lazos de Amor Mariano. Ahí están pintados los lazos de amor mariano. Ahí están pintados los lazos de amor mariano. Está loco, uno no puede ofender a Dios. Padre, mire, yo conté hasta 10, hasta 20. Yo me estaba confesando. Entonces yo casi que le dije, padre, solo absuélvame, por favor. Punto, no me hable más. De verdad, o sea, lo que me estaba diciendo era negar toda la tradición de la iglesia. Mejor dicho, negar la confesión, negar los sacramentos, negar la redención de Cristo, negar la Biblia. Hebreos 6:6 dice que no volvamos a crucificar por nuestra propia cuenta al Señor. Que el pecado es crucificar por nuestra propia cuenta al Señor. Negar el sacramento. Es que en la misa nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces, bueno, no me puse a pelear. Lo que el padre trataba de decir era, a Dios no le podemos acceder. O sea, ¿cómo le vas a pegar si ni lo puedes tocar? Claro, pero la Biblia aparece con claridad que sí le podemos ofender. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar ambas cosas? Con el ejemplo que les acabo de dar. No le podemos ofender, digamos, no puedo pegarle a Dios en este momento, pero a Dios le duele profundamente cuando yo le pego a mi hermano, cuando me hago daño, cuando termino hiriéndome porque me ama profundamente. Al igual que la mamá cuando ve a su hijo sangrando, aunque ella no sufra ningún daño en ningún órgano de su cuerpo, está profundamente adolorida. Así es Dios con nosotros. Le partimos el corazón a nuestro Padre, le partimos el corazón cuando pecamos. Y alguien me dirá, Wilson, pero es que yo no encuentro por qué acostarme con mi novia le duele a Dios. Yo no encuentro por qué caer en un pecado de masturbación le duele a Dios. Yo no encuentro por qué ver pornografía le duele a Dios. Digo, debería dolerle a Dios si yo le digo algo a Él, ¿no? Dios, no te quiero, o Dios, te odio, o si profano la Eucaristía, o si me alejo de la iglesia. Pecados como que directamente vayan contra Él. Pero ¿por qué estos otros pecados que no le hacen daño a nadie, supuestamente? Vamos a ver que sí hacen daño, siempre. Todo pecado tiene una consecuencia social. Todo pecado, incluso el del jovencito que practica la masturbación a solas. ¿Ustedes creen que los depravados sexuales que violan niñas en la calle nacieron de la noche a la mañana depravados? ¿Ustedes creen que una vez una persona amaneció depravada? Un día antes era un ángel y hoy es un depravado. No, señores. Hay una máxima en latín que dice nemo repente fit pessimus. Nadie se hace malo de repente, ya lo habíamos dicho. Nadie se hace malo de repente. Tú no amaneces depravado sexual. El depravado sexual empezó viendo pornografía, empezó cayendo en masturbación, empezó con una serie de aberraciones que los llevaron a la depravación. Todo pecado tiene consecuencia, todo pecado. Entonces una persona dice, pero yo no ofendo directamente a Dios. Es como un hombre, un tipo que se me acercó una vez y me dijo, Wilson, ahí está mi mujer, yo no quiero que mi mujer sufra, pero yo me voy a ir con otra persona. Es que esta otra mujer sí me llena. Pero mi intención no es que mi mujer sufra. Les hago una pregunta, ¿la mujer va a sufrir? Pero es que él no quiere que sufra. ¿Va a sufrir? Pero es que mi intención no es que sufra. ¿Va a sufrir? Pero es que yo hasta la quiero. Desgraciado. ¿Va a sufrir? Aunque mi intención, aunque yo no le esté haciendo algo directamente a ella, yo no le estoy golpeando, el hecho de escoger por encima del amor a ella mi propio amor, satisfacerme a mí mismo,
mi egoísmo, lo que yo decido que es bueno, mi propio beneficio, eso es el pecado. Esa es la raíz profunda del pecado. Es escoger entre dos amores. Escoger entre el amor a Dios y el amor a ti mismo. Y escogerte a ti mismo. Eso es el pecado. Pero mi intención no es ofender a Dios. Claro que le ofendes. Una vez que escoges por ti mismo, una vez que decides por tu propio amor, por tu propio ego, por encima de tu amor a Dios, en ese momento le partes el corazón a tu Padre Celestial. ¿Me entienden? En términos de amor, ¿cómo se comprende esto? Wilson, pero yo no le hago daño a nadie con esto. Escúchame, hijo, Dios te dijo que eso estaba mal. Sí, pero yo no entiendo por qué. No lo tienes que entender. No lo tienes que entender. Basta que lo creas. Porque tu cabeza no lo va a alcanzar a comprender todo, quizá. Te aseguro que lo podrías entender, pero se necesita la luz del Espíritu Santo para entender algunas cosas. Se necesita ser espiritual para comprender por qué algunas cosas son pecado. Créanme, uno cuando empieza los caminos de la conversión, hay pecados que uno no logra entender. Hay pecados que uno dice, oye, no entiendo por qué esto es pecado. No entiendo por qué la iglesia me dice que esto es pecado. No entiendo por qué Dios me dice que esto es pecado. Yo no le veo nada de malo. Pero ahí es donde la fe viene en ayuda y dice, pero si Dios me lo dijo, le creo. Y cuando uno va caminando un poco más, uno lo empieza a ver con absoluta claridad. Les doy mi testimonio. Cuando yo empecé mi camino de conversión, yo no entendía por qué la iglesia decía que la planificación artificial era mala. Yo no lo entendía. Me parecía una cosa hasta ridícula. Yo decía, pero hombre, yo no entiendo. Pero el hecho de no entenderlo no significaba que no lo aceptaba. Yo dije, lo acepto si Dios me lo ha dicho, si la iglesia me lo dice, ellos saben más que yo. Ay, muchachos, no hay día que yo no confirme más, día que yo no me asegure más, día que yo no me afirme más en la posición de la iglesia sobre los métodos anticonceptivos. No hay día en que yo no esté más seguro de que lo que la iglesia ha dicho es absolutamente cierto. No pasa un día a otro sin que yo me termine de convencer más. Ahora lo veo clarísimo. Después de ver la cantidad de daños que los anticonceptivos hacen a las mujeres, después de ver que una pastillita de estas genera 150 cambios químicos en la mujer, después de ver la cantidad de consecuencias secundarias, después de ver la cantidad de consecuencias en el matrimonio, después de ver, Dios mío, le voy a dar una charla específicamente de esto. Simplemente les estoy tocando algunos temas aislados. ¿Pero a qué me refiero? A que hay veces tú no tienes que entenderlo todo. Tú tienes que creer. Y se requiere humildad para eso. Y me lo dijo Dios, lo creo. ¿Lo entiendo? No, pero lo creo. Eso se llama humildad. Y así uno va sobre seguro, así uno no se pierde. En cambio, si yo quiero llevarme por mi camino, solo por aquello que yo pueda entender, fácilmente me voy a extraviar, porque les aseguro que no somos tan inteligentes como Dios. Y habrá cosas que fácilmente no comprenderemos. Pero que no las entendamos no significa que no sean ciertas. Pregunto, ¿una cucaracha puede entender un computador de la NASA? Moviendo las antenas, ahí la cucaracha. ¿Puede entenderlo? Conclusión, el computador de la NASA no existe. ¿Verdadera conclusión? Que la cucaracha no puede entenderlo no significa que el computador no exista. El computador existe, supera la cucaracha, supera el entendimiento de la cucaracha. La verdad existe, aunque nos supere. No siempre la tenemos que entender, a veces solo tenemos que aceptarla. San Agustín decía, si entiendes a Dios, cuidado, eso que entendiste no es Dios. O sea, el día que tú digas, ¡ja, ja! Entendí la Santísima Trinidad, juá, juá, juá. Pero ten la seguridad absoluta de que ese día estás más perdido que nunca. No es. San Agustín decía, la frase de San Agustín, si entendiste a Dios, cuidado, eso que has entendido no es Dios, no es Dios.
A Dios no le podemos entender en todo. Es que sería ilógico desde la mera razón. Si Dios es todo y nosotros somos una partecita apenas, ¿cómo es que el todo va a caber en la parte? Eso es imposible. Es como que yo partiera, es un ejemplo imperfecto lo que voy a decir, pero para hacerme entender, como si yo cogiera una torta y la partiera en 1000 pedazos y cogiera uno de esos pedazos, uno de esos 1000, y tratara de meter esos 999 en ese pedazo. Es imposible. El todo no cabe en la parte. El creador de todo nunca va a ser acaparado racionalmente por nosotros, que somos una parte pequeña, ínfima, diminuta. Y yo tengo que tener la humildad de saber que no siempre voy a entender. Por eso se requiere humildad. Eso no es negar la razón. Esto no es decir que uno tiene que ser un irracional. No, atentos. La fe no niega la razón, pero la supera. No me estoy yendo contra la razón, porque lo que Dios me pide tampoco es irracional. Simplemente va más allá de lo que pudiera comprender. Simplemente supera mi capacidad. Simplemente no me cabe en la cabeza. Pero que no me quepa en la cabeza no significa que no sea. El problema del ateo es ese. El ateo o amplía su cabeza al tamaño de la verdad, y eso es imposible, o reduce la verdad al tamaño de su cabeza, y eso es lo que hacen. Y entonces el ateo mira el firmamento, para ponerles un ejemplo, y entonces dice, va a llover. ¿Qué sabes tú si va a llover? Viste un pequeño cuadrito, te falta ver todo el cenit, todo el cielo completo. Pero yo por ver un pedacito del cielo no puedo concluir va a llover. Nosotros podemos ver pedacitos, no alcanzamos a verlo todo. Y el hecho de que no alcancemos a verlo todo no significa que ese todo que no alcanzamos a ver deje de existir. ¿Los estoy enredando con estas reflexiones filosóficas o vamos bien? Pregúntale al que se durmió al lado, ¿vas bien? ¿Quién como Dios? ¿A qué voy? A que el pecado es así. Hay cosas que no podremos entender de entrada. En el examen de conciencia, tranquilos, que no lo podamos entender no significa que no sea cierto. Créelo en humildad, que Dios te lo mostrará con claridad. ¿Alguien vino? Ah. Muy bien. ¿Quién como Dios? Entonces, estamos hablando de la objetividad del pecado. Es una lástima porque hoy no pude, hace 15 días lo traje, pero hoy no lo traje. Yo generalmente hago un ejemplo con el veneno. No sé si Jessica les hizo el ejemplo del veneno. ¿Se los hizo Jessica? Ah, no visual, se los contó. Ah, hombre, una tristeza. Porque en el retiro espiritual hacemos el ejemplo del veneno. Yo llevo veneno al retiro espiritual. Entonces le digo a la gente, con el veneno en la mano, le digo, este veneno es bueno. O sea, no me va a matar. Y le pongo a repetir a la gente, este veneno no me va a matar. Repitan todos, este veneno no me va a matar. Y la gente lo repite. En el ejemplo. Y luego le digo a alguna persona, ¿quién quisiera tomar veneno? Nadie. Y le digo, pero señores, ya estuvimos de acuerdo, eso no me va a matar. A ver, cambiémosle el nombre, no le llamemos veneno, llamémosle dulce de vainilla. Y uno con el matarrata en la mano, pero le pusimos dulce de vainilla. Ya, dulce de vainilla. ¿Quién se va a tomar este dulce de vainilla? Nadie. Bueno, no falta el descerebrado que, yo. Bueno, pero no, es una broma, no es un descerebrado, sino que se hace de charro en el retiro. Ok, después digo, muy bien. Vamos a que algunas personas importantes, entonces pongo que abogados, ingenieros, arquitectos, personas prestigiosas se levanten y hagan una exposición de por qué el veneno no nos va a matar, que el veneno es bueno y por qué si te tomas el veneno te vas a terminar purgando incluso. ¿Y cómo el veneno va a limpiar tu estómago? Claro, te va a dejar sin estómago, te lo va a limpiar todo. Y entonces la gente hace una exposición, pongo algunos ahí y empiezan a exponer y dicen ellos... Al final les vuelvo a preguntar, ¿quién se toma el veneno? Nadie se lo toma. Y les digo, oigan, pero si ya todos coincidimos en que está bien, si ya le cambiamos el nombre, si gente muy importante nos dice que está bien, ¿por qué no nos tomamos el veneno? Y siempre algún inteligente levanta la mano y dice, hombre, porque digan lo que digan, ese veneno me mata.
Digan lo que digan, pónganle el nombre que le pongan, llámenlo como lo llamen, hable quien hable, ese veneno me matará. Y les digo yo, así es el pecado. Digan lo que digan. Así la gente empieza a decir, esto no es pecado, lo hicimos por amor. Más pecado traer niños al mundo a sufrir. Pero si nos amamos, no importa que no sean hombre y mujer. No se dan cuenta que Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Esteban. Pero nos amamos. Y además, Ricky Martin lo es. Gente importante lo es. Y el aborto, aborto no, hombre, interrupción voluntaria, le cambiamos el nombre también, interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción, o sea, una interrupción es algo que yo estoy haciendo, detengo y después sigo haciendo, ¿no? O sea, interrumpir es suspender para proseguir. Acá no hay una interrupción del embarazo, ¿es que acaso el embarazo va a seguir después? No, le matas. O al hecho de asesinar a un anciano porque ya no nos sirve para la sociedad, o asesinar a un enfermo porque ya no es útil para una sociedad industrializada, utilitarista al extremo, donde las personas valen en la medida de su producción. Asesinar brutalmente a esa persona, no lo llames así, llámalo muerte digna. Muerte digna. Entonces, le cambiamos el nombre a las cosas. La gente importante dice que eso está bien. Nos repiten 1000 veces que eso está bien. Una mentira repetida es una verdad asumida. Nos mienten hasta que nos creemos la mentira. Y entonces después de que hacen todo esto, ya el pecado deja de ser pecado. Ya los raros somos nosotros. Hoy los raros somos los heterosexuales. Hoy los raros somos a los que nos gustan las mujeres. Hetero, distinto. Sexual, distinto sexo. Todos somos heterosexuales naturalmente. Es decir, a todos nos gusta el sexo opuesto. Homosexual, mismo sexo. Eso es lo que ya es normal. Entonces, si es normal, está bien. Y si está bien, hagámoslo. Y si tú no lo haces, eres raro. Y si te parece que el homosexual, la práctica homosexual es una aberración, tú eres un enfermo, eres un homófobo. Entonces ya tú eres el enfermo psicológico. Qué curioso. Hace 40 años ser homosexual era ser enfermo psicológico, era una patología. Sigmund Freud reconoció el homosexualismo como una patología. El mismo Jung, que ahora es idolatrado por la psicología, lo reconoce como una enfermedad. Pero ahora los enfermos somos los que no estamos de acuerdo con eso. ¡Qué curioso! Nadie habla del matrimonio hoy entre hombre y mujer. Es más, inventan leyes perversas como la que sacaron aquí en 2005, la ley de divorcio express. Ustedes saben que a partir del 2005 en Colombia, los divorcios se han aumentado y han crecido en un 1600%. O sea, saben que de cada una persona que en 2005 se divorciaba, hoy 2013 se divorcian 1.600 personas por una ley perversa que crearon en Colombia que se llama divorcio express. ¿Y qué es el divorcio express? Que antes, cuando una pareja se iba a divorciar, había conciliadores. Para divorciarse eso tenía que ir a un juez de familia y eso era dificilísimo. Entonces les ponían a conciliar y eso era un trámite de 1 año y al final la gente decía, ¿qué carajo? No nos divorciemos, más bien qué cantidad de papeles, venga, sigamos a ver. Y se arreglaba el problema, la más de las veces, la inmensa mayoría de las veces, la cosa se tranquilizaba porque era simplemente un momento de crisis y las leyes humanas estaban instituidas para cuidar el patrimonio de la familia. Pero inventaron esta ley perversa donde hoy en Colombia una persona se puede casar a las 9 de la mañana, divorciarse a las 12 del día y volverse a casar a las 3 de la tarde. Eso pasa en Colombia. ¿Saben por qué? Porque ya el divorcio no lo hace un juez de familia, ya lo hace un notario. Punto, se acabó. Ya, así de sencillo. Entonces, a nadie le importa el matrimonio hoy. Matrimonio al carajo. El matrimonio es lo más minusvalorado, subvalorado, cuando es de un hombre y mujer. Pero en cambio, cuando son homosexuales, ahí sí el matrimonio cobra una tremenda importancia. Ahí sí, que sea matrimonio.
Ay, sí, que se casen. Oiga, pero si ya no les importa el matrimonio, si crean leyes para que el matrimonio no sirva para nada, ¿para qué quieren que estos dos se casen? Pues hombre, yo no digo que se vayan a vivir si quieren hacerlo. Bendito sea mi Dios. Pero ¿cómo es que van a institucionalizar una figura como el matrimonio en algo que no es matrimonio? ¿Cómo es que primero desfiguramos la figura verdadera y luego la trasladamos, hacemos una transpolación y la ponemos en una figura que no es verdadera? Y en cambio ahí sí qué importancia, y ahí sí los derechos, y ahí sí el matrimonio, y ahí sí que puedan heredar, y ahí sí que puedan adoptar. Yo no entiendo. Y la lógica del pecado que invierte la lógica de la naturaleza, que invierte la lógica de Dios. Entonces, ahora los raros somos nosotros. Ahora los raros somos los que creemos en la castidad, en el noviazgo hasta el matrimonio. Ahora, si yo le digo a la sociedad, mira, yo tengo mi novia, la amo profundamente y no tengo relaciones sexuales con ella, ahora yo soy el enfermo. Estás enfermo, hermano. No sé qué enfermedad tienes. ¿No tienes relaciones con tu novia? ¡Ja! Ahora somos los raros nosotros. ¿No les parece muy increíble cómo la sociedad se ha encargado de coger y empezar todo el pecado, lo ha empezado a volver como lindo, bello, hermoso? Y todo lo hermoso, bello y lindo lo ha empezado a poner como feo. Entonces, la virginidad, hombre, por Dios, la virginidad es súper valorada en las cosas. Oh, una tierra virgen, lana virgen, aceite virgen. Pero en las personas es poco menos que una enfermedad. ¿Eres virgen? Aléjate, de pronto te contagia de virginidad. Qué increíble, qué increíble. Hay un pasaje del libro del profeta Isaías, vamos a leerlo, que me parece que resume perfectamente esto que estamos hablando. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que toman la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que ha logrado el pecado. Ya el bien no es bien sino mal. Ya la virtud no es virtud sino vicio. Si tú rezas, eres un fanático. Si tú vas a misa, se te corrió la teja. En cambio, si tú eres absolutamente dietético, light, a nadie le importa. O sea, acá tenemos casos increíbles de muchachos que estaban en las barras, que llegaban borrachos, drogados, apuñalados a sus casas, nadie les ponía problema, a nadie le importaba, ni les preguntaban dónde estaban, pero desde que se metieron a rezar, son preocupadísimos. ¿Qué pasa? Se están fanatizando. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoras tanto? Es una locura. Uno dice, yo no entiendo esta gente. Cuando estaba en el pecado a nadie le importaba, y ahora que está tratando de convertirse, todo el mundo le pone problema. Ahí está la cola del demonio detrás de esto. Detrás de esto está la cola del demonio. ¿Quién como Dios? Eso se lo digo para que se den cuenta que el pecado es objetivo. O sea, que no es que me sienta bien o me sienta mal. Miren, una persona puede tener la conciencia tan podrida que incluso matando puede sentirse bien. Puede tener una enfermedad de endurecimiento de corazón y de conciencia tan profundo que puede provocarle ni siquiera un poquito de dolor, incluso placer y tranquilidad el asesinar personas. Entonces, no se dejen guiar por aquello que me haga sentir bien, por aquello que me haga No. ¿Qué me dice Dios en su palabra? ¿Qué me dice la iglesia? Por ahí voy por un camino seguro. Eso es lo primero que les quería como reconfirmar. Y lo segundo, lo siguiente, muchachos. Miren,
Van a suponer, voy a utilizar una persona como ejemplo. Ven acá, hermano, ven tú, quítate la gorra. Bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bien, Alejo. ¿Te puedo decir Alejo? Bien, Alejo. Alejandro, deja esa mano ahí, esta no. Muy bien. Alejandro, más bien hagámoslo hacia este lado, porque allá está el Santísimo. Supongamos que esta es la voluntad de Alejandro. Entonces la voluntad de Alejandro tiende hacia Jesús. ¿Ok? Pero resulta que Alejandro comete un pecado mortal. ¿Y qué pasa con esta voluntad? Pasa esto, clac. La voluntad se vicia. Entonces, ¿qué debe hacer Alejandro? Se arrepiente profundamente Alejandro, se va y se confiesa, y una vez se confiesa, ¿qué pasa con la voluntad? No, señores. Ese es el problema del pecado. Que tú estás confesado, ya no tienes pecado efectivamente, pero la voluntad no está igual que antes. Ya la voluntad está viciada, ya probaste pecado. Y ya eso hay que repararlo, y hay que enderezarlo, y hay que luchar, y hay que volver a coger el camino del bien. Por eso no es lo mismo pecar y confesarse que no pecar. Siempre será mejor no pecar, siempre. Porque uno dice, yo me confieso y quedo después igualito. No, en tu alma quedas limpio, pero tu voluntad queda frágil. Frágil. Es lo mismo yo nunca haber consumido droga que consumirla y después confesarme. Es lo mismo. ¿Por qué no? Porque si ya probé, ya mi voluntad quedó viciada. Antes yo no había probado. Entonces cuando yo no había probado, la tentación era mínima. Es decir, la tentación era la presión social, mis amigos que me decían consume, pero de repente ya recuerdo el sabor, de repente ya recuerdo el momento, de repente ya mi voluntad está viciada. He ahí el problema de pecar, muchachos. He ahí el problema, que la voluntad se empieza a viciar. Y lo mismo pasa en las relaciones sexuales, lo mismo pasa el que empieza a mentir, lo mismo pasa el que empieza a robar, el que se la juega a su mujer, el que se la juega a su esposo. Lo mismo, la voluntad queda viciada. Entonces uno se confiesa y al confesarse uno todavía tiene que reparar. Por eso el pecado tiene dos consecuencias, la culpa y la pena. ¿Qué es la culpa? El haber ofendido a Dios. ¿Y qué es la pena? El haber dañado mi voluntad. Es como que, miren, piensen ustedes en una pared blanca y piensen que cada pecado es un clavo que se pega contra la pared. Entonces ahí están todos los pecados. Yo me voy y me confieso. ¿Y qué hago? Saco los clavos de la pared. ¿La pared quedó igual a antes, igual que el principio? Está llena de huecos. Ya no hay clavos, ya no hay pecados, pero está llena de huecos. Cuando el sacerdote te confiesa, te quita el clavo. Cuando el sacerdote te confiesa, te limpia el alma. Cuando el sacerdote te confiesa, te limpia la culpa del pecado, pero la pena persiste. ¿Y qué es la pena? Este defecto de la voluntad, esta voluntad que quedó viciada, esta voluntad que quedó enferma, esta voluntad que hay que enderezar. Entonces, atentos, yo pequé mortalmente, Dios no lo quiera, Dios me libre, supongamos que pequé mortalmente, me fui, me confesé, le pedí perdón al Señor. Voy saliendo y en ese momento pasa un carro y me mata. ¿Para dónde me voy? ¿Y por qué no para el cielo? Pero venga, yo estoy perdonado. Totalmente. Yo tengo que reparar eso. Claro, nadie podría saberlo. De pronto yo tuve una contrición tan perfecta, un dolor de pecar tan profundo que pudo haberme enderezado la voluntad. O sea, hay contriciones tan perfectas que logran de tal manera el arrepentimiento, que purifican la voluntad. Uno por eso tiene que pedir a Dios el don de la contrición de corazón. Hay que pedirlo, Señor, que me duela ofenderte. Y hay gente que lo logra. Es una gracia especial. Entonces resulta que no basta confesarse, además hay que reparar por el pecado que se hizo. Ejemplos bíblicos de esto hay muchos.
El caso de Pedro, por ejemplo, que niega 3 veces al Señor, después tiene que reparar afirmando su amor 3 veces. ¿Me comprenden? El hecho del rey David, ustedes saben que el rey David se enamoró de una muchacha, la mandó llamar, la embarazó, ella era esposa de otro, llamó al esposo, lo mató David. El rey David hizo eso, pero después tuvo que reparar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ese primer hijo de Betsabé murió. Después el rey David al final de su historia hace un censo contando cuánto era el número de su ejército y desconfía de Yahvé. Él nunca había hecho un censo porque siempre confiaba en que la victoria estaba en la mano de Dios, no en la cantidad de soldados que tuviera. Descansa un poquito, mi hijo, descanse. Estaba ahí temblando. Y entonces el rey peca y tiene que reparar. Y hay 3 maneras de reparar, le dice el Señor. Le dice: o 3 días de plaga, o 7 años de hambruna, o la tercera que no recuerdo. Ahora si quieren la leemos. El caso es que David escoge 3 días de plaga y muere cualquier cantidad de gente. Pero tiene que reparar eso. ¿Por qué? Porque el daño que se hizo hay que repararlo. El daño que yo le hago a una persona, tengo que repararlo. Cuando yo robo, Dios mío, perdóname, te perdono, pero repara lo que robaste, hijo. Cuando yo ofendo a una persona, padre, yo me acuso porque golpeé a mi hermano. Bueno, yo te absuelvo y ve y pídele perdón. Repara. Te quito el clavo, pero tapa el hueco. ¿Y cómo se hace eso entonces? ¿Cómo hago para que esta voluntad viciada vuelva a subir y vuelva a ponerse en tónica de la voluntad de Dios? 2 cosas. 2 cosas. Oración y mortificación. Oración y mortificación. Además de la oración y mortificación, además de la reparación propia del pecado, Por ejemplo, la virtud de la justicia exige restituir a la persona que he robado lo que le he robado, o por lo menos tener la intención de hacerlo. Pero oración y mortificación es: yo debo empezar a reparar el daño que hice. Debo empezar a repararlo y empezar. Por eso el sacerdote me pone una penitencia, que en realidad en la inmensa mayoría de ocasiones es una penitencia insignificante en proporción a nuestro pecado. Por eso uno mismo debe cumplir la penitencia del sacerdote, pero luego debe buscar cómo reparar, debe buscar cómo ayunar, debe rezar por sus propios pecados. Y por eso el rosario de la misericordia es una maravilla, porque uno a las 3 de la tarde, todos los días, le está diciendo al Señor: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Es decir, para que esta voluntad deformada pueda volver a su cauce, para que esta depravación en mi voluntad, esta enfermedad en mi voluntad pueda arreglarse como propiciación, como reparación de mis pecados. Por eso yo debo reparar. Oración, pero también la mortificación. ¿Saben por qué la mortificación? Porque resulta que mi carnecita, esta carne, que es un regalo de Dios, pero malcriada como ella sola, gustó de placeres ilícitos. Y cuando yo gusto de placeres ilícitos, quedo viciado hacia ese placer ilícito. Y la única manera de volver a enderezar y poner en el cauce correcto mis pasiones, mis instintos, mis emociones, mis sentidos, la única manera de volverlos al cauce correcto es lo que en teología se llama la ascética. ¿Qué es la ascética? Básicamente la mortificación, la lucha. ¿Qué se me hizo? Pues ahora. Está bien, hermano. Muy bien, Alejandro. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Mortificarme. Es que eso duele. ¿Quién ha sido acá fumador y ha logrado dejar el cigarrillo? Levante la mano. ¿Que lo ha logrado dejar? ¿Y le ha dolido? Alguno que haya sido difícil dejar el cigarrillo, pero lo ha logrado por la gracia de Dios. Mi papá lloraba mi papá. Mi papá fumó 20 años.
Y para dejarlo, lloraba, tenía un papelito en el bolsillo, con todos los argumentos de por qué no debía volver a fumar. Lo cogía y entonces todos los argumentos, por esto. Creo que unas 3 o 4 veces envolvió ese papelito y se lo fumó también. Es broma. ¿Ven cómo el pecado genera un vicio inspirado en el placer, y cómo yo debo esforzarme haciéndome violencia, mortificándome para volver a enderezar la voluntad? Por eso no hay peor esclavitud que un vicio. No existe peor esclavitud que un vicio. Pecar es una esclavitud, porque ¿cómo sales de él? Te toca luchar, esforzarte para salir de él. Uno escucha de esclavos del sexo, uno escucha esclavos de las drogas, uno escucha de esclavos del dinero, pero uno nunca escucha, este es esclavo de la pureza, porque la pureza es libertad. Este es esclavo de la generosidad. Uno nunca escucha eso. Este es esclavo de la humildad. La pureza, la humildad, la generosidad, todos son virtudes, y la virtud es libertad. El pecado siempre es esclavitud, vicio. ¿Quién como Dios? Último elemento para que terminemos ya. ¿Cómo se sale del pecado? ¿Cómo se sale del pecado? Cinco pasos. Primero, examen de conciencia. Yo debo examinar lo que hice. Yo no puedo ir a decirle, Padre, yo me confieso de todo lo que hice, de todos los pecados. ¿Cuáles? Todos. ¿Pero cuáles? Los que haya. No puedo. Yo debo pensar en cuáles hice, ¿no? O sea, un tipo que es un patán, bebedor, golpea a la mujer, la traiciona y llega, mi amor, mira, yo te quiero pedir perdón por todo en general. ¿Pero qué hiciste? Todo lo que te hice. Sí, ¿pero qué? Por esas 4 tarjetas de crédito que te robé también, por todo. Yo no me puedo dar cuenta después, o sea, yo tengo que contar lo que hice. Entonces, el examen de conciencia es eso. Yo debo examinar mi conciencia. Cuidado, cuando vayan a confesarse, hagan un buen examen de conciencia. ¿Ya lo hicieron? ¿Les dejamos de tarea hacerlo? Miren, yo estaba pensando honestamente hacer el examen de conciencia acá con ustedes y explicarles el examen de conciencia dentro de 8 días. ¿Les gustaría? Para que algunos pecados que no puedan entender, quizá explicarlo. Para que hagamos una confesión bien hecha, un examen de conciencia con todas las de la ley. ¿Listo? ¿Quedamos así? La otra vez lo hicimos y me gustó el trabajo. Y vamos a ver incluso si dentro de... Lo que pasa es que es difícil traer muchos sacerdotes a confesar, pero sería bueno buscar sacerdotes que entiendan que estamos haciendo una confesión general de toda nuestra vida, porque no todo lo entienden. O sea, a veces hay padrecitos que dicen, pero ¿cómo traes esta lista? ¿Te enloqueciste? No lo entienden, ni culpa de ellos, puede que no les hayan explicado, pero bueno, los que lo entiendan, vamos a ver si logramos traerlos, o si no, vamos a ver cómo hacemos. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Contrición, no se dice contrición, se dice contrición. Suena uno como disléxico, pero así es la palabra. Contrición es dolor, contrición de corazón, dolor de haber pecado. Wilson, y si yo no lo siento, por lo menos deseo de sentirlo. Basta el deseo de sentir contrición para confesarse. Yo le digo, Dios mío, yo hice esto, mira, yo quisiera que me doliera, pero no me duele, pero quisiera que me doliera. Ok, confiésate, basta que lo desees vivamente. ¿Y qué es esto de la contrición? El tipo engaña a su mujer
Y llega donde la esposa y le dice, mira mi amor, ¿sabes? La semana pasada estuve engañándote. Bueno, verás, quería pedirte perdón por eso, ¿no? Muñeca. Pero, ¿quién se cree? ¿Cómo? Si yo no te noto dolor, si no te noto arrepentimiento, si no veo que te duele, pues no te puedo perdonar. Necesito ver que efectivamente tu perdón, tu petición de perdón es sincera, procede del verdadero amor que me tienes. Entonces lo mismo, yo tengo que decirle, yo me acuso por esto, yo no puedo confesarme muerto de la risa, ¡ay, maté 10! Hombre, por Dios, que es un maniático. Me debe doler y ojalá lágrimas. Y vamos a hacer dentro de 8 días no solo el examen de conciencia, sino que vamos a hacer una dinámica que se llama la dinámica de la cruz. Con la gracia de Dios, porque nos debe doler. Y nos detenemos un poquito en el tema del pecado porque es que es de los más importantes. Después seguimos avanzando. Pero le vamos a dar duro, porque de nada me sirve que se consagren en pecado. Lo primero es salir del pecado. Segundo, contrición de corazón. Tercero, propósito de enmienda. ¿Qué significa? Hombre, debo querer cambiar. Propósito de enmienda. O sea, quiero enmendar mi vida. Me propongo cambiar. Yo puedo haber hecho muy bien el examen de conciencia. Puedo tener un profundo dolor, pero si no quiero cambiar, de nada me sirve. O sea, el tipo puede llegar donde la mujer y decirle, mi amor, me duele profundamente lo que... Mocos a pasear, y me duele y tal cosa. Y la esposa le dice, mi amor, ok, te perdono. Y le dice el tipo llorando, pero no me pidas que deje a la otra. Hombre, pero es que eso parece chistoso, pero sucede frecuentemente. ¿Saben cuándo sucede? Las personas que se van a confesar en unión libre. Hay gente que se va a confesar y está dolida porque vive en unión libre. Sabe que es pecado y se van a confesar, me duele estar en unión libre, pero no lo puedo dejar, no voy a dejar la unión libre. No hay propósito de enmienda, no te pueden confesar. Wilson, ¿y no me podrían confesar de todos los pecados menos de ese? No, señor, esto no es a la carta. Mi amor, perdóname de toda la golpiza que te he dado, pero no de la otra vieja que tengo, ¿no? No. Es que en términos de amor no se negocia como con mercancía. O me amas o no me amas. ¿Quién como Dios? El primero, ¿cuál es? Examen de conciencia. Segundo. Tercero. Cuarto. Confesión de boca. Y acá le voy a dar unas cuantas citas bíblicas buenísimas. ¿Qué es confesión de boca? A mí me sorprende que haya gente que todavía diga, yo me confieso directamente con Dios. Ah, sí. ¿Y quién te asegura que quedas perdonado? A ver. Vamos a dar argumentos de sentido común y después vamos a la Biblia. A ver. Pensemos en el mismo caso del tipo que se la jugó a la mujer y llama a la esposa, la llama por teléfono y le dice, mi amor, mira, yo te quiero pedir perdón, ¿no? Pero, ¿sabes? Solo te puedo pedir perdón el viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo te pido perdón si vienes vestida de ese vestido rojo intenso que me encanta. Te pido perdón también si es que me traes algún dinero. ¿Qué harían ustedes, mujeres? Tú. Por una cosa de sentido común. En una ofensa hay un ofensor y un ofendido. ¿Quién pone las condiciones de la reconciliación? ¿El ofensor
o el ofendido? ¿El ofensor o el ofendido? Evidentemente el ofendido. Si a mí me han ofendido, yo soy el que pongo las condiciones. Ahora la pregunta es, cuando uno peca, ¿quién es el ofensor y quién es el ofendido? El ofensor es, y el ofendido es. ¿Quién pone las condiciones de la reconciliación? El ofendido, siempre. Entonces, ¿por qué tú estás diciendo, yo me confieso directamente con Dios? Yo solito me voy al campo y le pido perdón a Dios. Oye, tú eres el ofensor. Tú le tienes que preguntar al ofendido cómo quiere él que le pidas perdón. Él es el que pone las condiciones, no tú. ¿Qué tal este? Aparte de que pecamos, después le decimos a Dios cómo queremos pedirle perdón. Miren la soberbia que se esconde detrás de esa actitud. Yo lo primero que tengo que hacer es preguntarle a Dios, oye, Dios, ¿tú cómo quieres que yo te pida perdón? ¿Y saben qué? Él ya nos lo dijo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Juan 20, 23. Bueno, no lo voy a leer, me lo sé de memoria. Jesús le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes se lo retengan, les serán retenidos. Punto. Palabra del Señor. Señores, el Señor ya dijo, ¿cómo quiero que me pidan perdón? A través de mis apóstoles. A través de mis apóstoles, se acabó. Él pone las condiciones y digo, a través de los apóstoles. Y de esto tenemos varios casos en la Biblia. Pueden ver esta segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol San Pablo, Dios nos ha encomendado a nosotros, a ellos los sacerdotes, el ministerio de la reconciliación. ¿Quién como Dios? ¿Alguien compró el librito de la confesión? ¿Lo tienen acá? ¿Alguien lo tiene acá? Segunda de Corintios 5, 18. Sí. ¿Alguien tiene el librito acá de la confesión? Préstamelo, por favor. Tarea. Ok, ya llegó acá uno primero. Tarea. Hacer un resumen de una página. Lo pueden fotocopiar por si acaso. O sea, si alguien lo tiene, fotocopien 1000 si quieren. No tengo ningún problema. Además puedo autorizarlo porque ese libro lo escribí yo. De otro no podría autorizarlo. Pero si lo quieren fotocopiar, lo que me interesa es que lo tengan. Entonces, hacer un resumen de una página de los principales argumentos que aparecen en este libro. La primera parte del libro son todos los argumentos, la segunda parte es el examen de conciencia. De los principales argumentos, aparecen argumentos de sentido común, argumentos bíblicos. Se llama confesar mis pecados. Confesar mis pecados. Siguiente cita, Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído venían a confesar todo lo que habían hecho. Palabra de Dios. Oiga, dicen que los que habían creído en las palabras de los apóstoles iban a confesar. ¿Por qué no se ponían de rodillas en su casa y simplemente se confesaban directamente con Dios? Ellos sabían que debían ir a confesar. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Palabra de Dios. Santiago 5:16. Además que el librito es facilísimo de entender. Hechos 19:18. ¿De quién era el librito? $3,500, dice acá. En la librería lo venden. ¿Quién como Dios? Entonces, miren lo lógico. Wilson, pero ¿cómo voy a confesarme con un cura que es más pecador que yo?
primero, tú no sabes si el cura es más pecador que tú. No juzgues. Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Segundo, supongamos que el cura sea más pecador que tú. Tú no lo sabes, pero supongamos que sí. Miren, no nos digamos mentiras. En muchas ocasiones nosotros sí le contamos nuestros pecados a gente más pecadora que uno. Nuestros amigos que son muy pecadores en ocasiones, uno termina contándole lo que ha hecho. Pero tercero, miren la lógica de Dios. Un sacerdote que ha pecado puede entender mi propia miseria. Yo me he puesto a pensar cómo sería uno confesarse con San Miguel Arcángel, que nunca ha pecado. ¿Ustedes se imaginan una confesión con San Miguel? ¿Conocen a San Miguel, no? El ángel de la espada que está pisando a Satanás. ¿Ustedes se imaginan uno acercarse al confesionario y lo primero que sale es la espada? ¿Quién es? Y uno, Wilson. Uno empieza, bueno, Miguel, yo quiero pedirle perdón al Señor porque he mentido. Ajá. Y porque he robado. Ajá. Y porque un pecadillo de... Bueno, yo les aseguro que esa confesión termina uno corriendo en la iglesia y San Miguel detrás de uno a partirlo en dos. ¿Cómo va a entender que un ser tan miserable como el ser humano sea capaz de fallar y ofender a un Dios tan grande como es nuestro Señor? Pues San Miguel, que no tiene carne, no puede comprender que es una debilidad, una tentación carnal. No lo puede entender. Pero en cambio el sacerdote sí. Por eso Dios escogió que el sacerdote fuera también hombre. ¿Quién como Dios? Ahora, ¿y si el cura ha pecado? Pues hombre, es que el sacerdote no te absuelve. Yo nunca he escuchado que un sacerdote diga: yo te absuelvo en nombre de Wilson Andrés Tamayo Zuluaga, Giraldo Salazar, Vélez Aristizábal Gómez Duque. Mis apellidos hasta mi tatarabuelo. El sacerdote absuelve en el nombre de él y de él con el poder de Dios. Un médico puede estar enfermo, pero su conocimiento le sirve para sanar. ¿Quién como Dios? Además, si la iglesia se inventó la confesión, ¿para qué lo hizo? Sería el invento más tonto del mundo. ¿Qué gana un cura confesando? ¿Ustedes creen que es muy agradable para el pobre sacerdote estar ahí confesando y que se acerque un tipo con un aliento a carcajada de caimán? De esos que hablan y derriten la ventanilla esa de... Pobres curas, o sea, yo los compadezco, en serio. Es súper agradable pues para el padre. Además de que para ellos es incómodo, incluso deberíamos promover una campaña de cepíllate antes de confesarte. Les haría mucho bien. Pero no solo eso, piensen ustedes qué difícil es cuando uno habla con gente, uno queda como dolido de corazón, escuchando tanto dolor, tantas dificultades. Piensen ustedes en un pobre cura que les toca escuchar los pecados. Los pecados es la peor miseria que tenemos nosotros. Pobres curas, les toca escuchar nuestra miseria y aún así seguir sonriendo y aún así olvidarse de lo que hemos hecho. Dificilísimo. Entonces, si la iglesia se inventó esto, el peor de los inventos, el peor, no gana nada. A ver, ¿a qué cura le has pagado tú porque te confiese? ¿Cuánto te ha cobrado un cura por confesarte? Nada. Eso lo inventó Dios y ellos lo hacen porque saben que Dios lo inventó. Punto. Si Cristo no hubiera instituido el sacramento de la reconciliación, jamás se le hubiera ocurrido a la iglesia inventarse eso. Jamás. ¿Quién como Dios? Entonces ven, muchachos, queda claro, debemos confesarnos con sacerdote. Quinto, para terminar, claro que está lloviendo, que nos vamos a ir tan rápido. Quinto, satisfacción de obra. Satisfacción de obra. Entonces es cumplir la penitencia. ¿Y qué es esto de cumplir la penitencia? Pues hombre, ya sabemos, el pecado tiene consecuencias, culpa y pena. El cura nos absuelve la culpa, la pena persiste. La penitencia que nos pone el sacerdote es para reparar de algún modo esa pena. Hay que hacer reparación y hay que hacer la penitencia que nos ponga el sacerdote. Wilson, y si me la pusieron muy fácil, pues dele gracias a Dios. Sí, de verdad. Miren esto. En el tribunal humano,
tú confiesas tu culpa y te condenan. En el tribunal de la confesión, tú confiesas tu culpa y te perdonan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Muchachos, vamos a hacer dentro de 8 días un buen examen de conciencia. Vamos a hacer una confesión como no la hemos hecho en nuestra vida. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en verdad a cambiar. Vamos a ponernos de rodillas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle al Señor de todo corazón esta lección sobre el pecado. Pero vamos a pedirle al Señor que esto no sea solamente escuchar hablar sobre el pecado. No. Que sea en verdad arrepentirnos de haber pecado. Que sea en verdad tener un corazón dispuesto a cambiar, a empezar de nuevo. Oye, no importa cuánto hayas caído hasta ahora, no importa cuánto te hayas manchado, no importa cuán profundo sea el pozo, el abismo en el que te encuentras. Estamos en la época, en el tiempo de la misericordia. Entiende que hoy Dios extiende sus manos hacia ti. Las extiende amorosamente. Y las extiende porque te ama. Y las extiende porque quiere sacarte de ese abismo. ¿Qué no entiendes que ese abismo te hace daño solo a ti? ¿Qué no comprendes acaso que el pecado te está matando? Que el pecado está acabando tu dignidad. Que el pecado está acabando con lo que más amas, con tu familia, con tu fe, con tu amor a Dios, con tu propia salud, incluso con tu dinero, con tu paz. ¿Qué paz puede haber en un corazón que se encuentra anegado, inundado de pecado? ¿Qué paz puede haber fuera de Dios? Hoy decía el Salmo bellamente que el corazón de los que cumplen los mandamientos de Dios se llena de paz. Es que la paz es producto de cumplir la voluntad de Dios. Muchachos, por Dios, este es el momento para renunciar. Este es el momento para pedirle a Dios la fuerza de poder cambiar, la fuerza de empezar de nuevo, la fuerza de ser liberado completamente. Dile desde lo profundo de tu corazón: Señor, yo solo no soy capaz. Dame tu gracia. Ayúdame, Señor, a renunciar a ese pecado. Ayúdame a renunciar a esta atadura. Me siento esclavo, Señor, y necesito que tu sangre preciosa venga a librarme por completo. Necesito que tu sangre preciosa venga a arrancar de mí esta inclinación desordenada hacia ese pecado de lujuria, hacia ese pecado de mentira, de juego, hacia ese vicio. Perdóname, Señor, y dame la fuerza para ir ante el sacerdote y levantarme de nuevo y ser resucitado de nuevo. Porque cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la absolución, cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en cierto modo está diciendo palabras más fuertes que las mismas palabras que pronunciaste, Jesús, cuando resucitaste a Lázaro. Porque cuando gritaste: Lázaro, levántate, resucitabas un cuerpo que volvía a morir después. Pero cuando a través del sacerdote, Señor, tú absuelves, tú gritas que están limpios del pecado, entonces se resucita un alma que no volverá a morir a menos que vuelva a pecar. Un alma que viene a vivir eternamente. Señor, ayúdanos a valorar profundamente el sacramento de la reconciliación. Hoy te queremos pedir simplemente perdón. Perdón de todo corazón. Perdón por lo que hemos hecho.
Perdón porque te hemos ofendido. Perdón, Señor. Perdón. Sí, lo había prometido, pero te he defraudado y me duele verte en esa cruz clavado. Perdóname, perdóname, Señor. Soy David adúltero, el perdón que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Soy David que adúltero, el perdón que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Perdóname, perdóname, Señor. Soy David que adúltero, el perdón que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Soy David que adúltero, el perdón que te negó. Yo soy el hijo que te decepcionó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.